Buenas tardes, estimados asistentes. El día de hoy, martes, mediante la Peruana de Comercio Exterior, les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. En esta oportunidad, en el curso de Contabilidad para Emprendedores. El día de hoy vamos a tocar puntos muy importantes, ¿no? Como son los aspectos generales de la empresa y la contabilidad. Yo soy el docente Walter Cristian Bernier León, magíster en Dirección Financiera, contador general y asesor de negocios. Bueno, el contenido de la presente conferencia, pues vamos a ver dos partes el día de hoy. La primera, que está relacionada pues a todo lo que es la contabilidad, ¿no? La introducción a esta rama, a esta ciencia, ¿no? Y como segundo punto, pues un marco normativo, como son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Bueno, nosotros para empezar, nosotros ya hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que es una empresa, ¿no? Si bien es cierto, pues primero sabemos que en la anterior conferencia nosotros habíamos dicho que una empresa, pues es una organización que cuenta con recursos, ¿no? Recursos humanos, recursos físicos, ¿no? Capital, trabajo, pero para lo cual, ¿no? Ya formalmente, pues esta empresa necesita tener un orden, ¿no? Necesita tener un orden, un desempeño, ¿no? Medir desempeños, si estamos yendo correctamente con los objetivos o no. Pero mediante qué vamos a poder ver todo esto, ¿no? Entonces la empresa, para poder tener una foto, se apoya de una rama o una ciencia muy importante para poder reflejar, pues, qué es lo que tiene dentro de esta organización, ¿no? Vamos a decir que, pues, esta va a ser la contabilidad. ¿Pero qué es la contabilidad? Bueno, la contabilidad es una ciencia que va a permitir, pues, registrar hechos económicos de la empresa. Nos va a permitir medir la situación tanto económica y financiera de la misma, siguiendo pues un orden cronológico. Nos va a ayudar también a mejorar, a tener un mejor desempeño empresarial, porque va a haber un control, un orden, ¿no? Va a permitir pues también tener visibilidad de los recursos que se administran. Nosotros podemos ver aquí, ¿no? Como un ejemplo, el estado de situación financiera que tenemos, ¿no? El estado de situación financiera de la empresa Huave a una fecha, por eso es que dicen de manera cronológica, porque se presenta en uno de estos estados financieros, información financiera, es el estado de situación financiera, en el cual me va a reflejar a una fecha determinada lo que tiene la empresa, lo que tiene como derechos la empresa, reflejado en una parte de este elemento, que es activo. Otro elemento importante que reflejan sus obligaciones de la empresa, ¿no? El cual es el pasivo, obligaciones con terceros. Y también, por otro lado, tenemos lo que es el patrimonio, ¿no? El patrimonio que está compuesto pues por los aportes que los socios pueden haber realizado, más las utilidades, ¿no? O los resultados, porque no necesariamente pueden ser utilidades, a veces puede producir pérdidas, el cual no es el fin de una empresa, ¿no? También van a estar incluidas dentro del patrimonio, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo para que ustedes puedan tener cómo la contabilidad, ¿no? A través de una ciencia, porque una ciencia nos va a permitir, pues, registrar a través de una metodología, llevar desde un registro y finalmente tener un producto final, el cual van a ser la información financiera plasmada en 4 estados financieros que los vamos a estar desarrollando más adelante, ¿no? Estos 4 estados financieros, el cual nosotros hemos visto en este ejemplo, el estado de situación financiera.
Nosotros habíamos dicho que también la contabilidad nos permite, pues, registrar los hechos económicos, pero ¿qué es un hecho económico? Pues un hecho económico se debe entender, pues, como aquella actividad o operación que realice, pues, esta empresa, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles pueden ser ejemplos de estos hechos económicos? Pues tenemos las compras, tenemos las ventas, tenemos los cobros, ¿no? Cobranzas, pagos, donaciones, préstamos, dividendos, utilidades, por citar algunos ejemplos que son hechos económicos y se registran en la contabilidad. Pero ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo aplicamos un marco normativo? ¿Cómo realizamos, no? ¿Cómo llegamos a realizar esto? Para esto, nosotros tenemos que partir desde lo más general para la contabilidad, para tener una idea de por qué se registra de esa manera. Y para eso, nosotros empezamos a ver el segundo punto, el segundo tema del día de hoy, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Bueno, ¿qué son estos principios? Son una base, una base que se tiene de principios, como digo, y de manera inherente que se deben de cumplir para los registros de las operaciones, ¿no? Bajo estos principios es que yo debo realizar el registro de estas operaciones o también llamados hechos económicos. ¿Cuáles son estos principios? Pues tenemos 15 principios, de los cuales vemos que tenemos el principio de equidad, tenemos el principio de partida doble, que es ente, bienes económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, valuación al costo, periodo, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significación o también llamada importancia relativa y exposición. Vamos a ver cada uno de ellos con los respectivos casos prácticos para que nosotros podamos, en este caso, tenerlo más en claro, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros registremos un hecho económico, tenemos que tener en claro que deben cumplir con estos principios, ¿sí? Hay que dejar bien en claro eso, por favor. Nuestro primer principio es el principio de equidad, y cuando hablemos de equidad nosotros tenemos que centrarnos y decir como sinónimo imparcialidad. Imparcialidad, ser justo, ¿no? Y como ejemplo nosotros tenemos que en una empresa, por ejemplo, hay 3 socios. Son, por ejemplo, en este caso César, Manuel y Carlos, ¿no? César tiene, por ejemplo, el 45%, Manuel el 35% y Carlos el 20% de las acciones, de sus acciones. Así constituyeron la empresa y definieron que, de acuerdo a los aportes que ellos han tenido, les corresponden estos porcentajes. Así como tienen estos porcentajes en medida como ellos han hecho sus aportes, entonces las utilidades que se lleguen a generar posteriormente van a ser también van a ser distribuidas en base a estos porcentajes. Si, por ejemplo, nosotros, siguiendo el caso, ¿no? Nos dicen que las utilidades pues ascienden a 100 soles. Las utilidades ascienden a 100 soles. Entonces, ¿cuánto recibirá, por ejemplo, cada uno? De acuerdo a los porcentajes de acuerdo a los porcentajes definidos en la constitución de empresa por sus aportes, ¿no? Vemos que César recibiría pues el 45 soles, Manuel 35 y Carlos 20, ¿no? Vemos que está de acuerdo al porcentaje, ¿no? Aplicamos este porcentaje a estos 100 soles que se han generado de utilidad en el mes, en el año, ¿no? Y se están repartiendo las utilidades, ¿no? De una manera equitativa, de una manera imparcial. Si este es un ejemplo que nosotros tenemos cada vez que nosotros nos vamos a referir a lo que es imparcialidad o equidad. Nuestro segundo principio
Nuestro segundo principio, pues, es el principio de partida doble, y es el principio fundamental. De los 15 principios que tenemos, es el principio fundamental de la contabilidad. Un ejemplo, o en otras palabras, ¿no? Nosotros vamos a decir que la partida doble se refiere a que siempre hay un deudor y hay un acreedor, ¿no? Como vemos en este ejemplo. La empresa Wade, por ejemplo, vende a mercaderías por 5.000 soles. Precio ventas a la empresa ESA SRL, con la condición de venta de crédito a 30 días. Si nosotros vemos aquí, pues hay un comprador y un vendedor, ¿no? Comprador y vendedor. En este caso, ¿quién viene a ser el deudor? Vendría a ser, pues, la empresa ESA, ¿no? Porque está comprando y tiene una deuda con la empresa Wade. En este caso, Wade vendría a ser el acreedor porque va a recibir una creencia, va a recibir un beneficio por la venta de estas mercaderías, ¿no? Que está transfiriendo a la empresa ESA. Entonces, recordemos siempre que cuando hablemos de los principios de contabilidad generalmente aceptados, de los 15, el más importante, y el cual se debe cumplir de todas formas, es esa igualdad siempre que tenemos que tener en lo que es por partida doble, ¿no? Deudor y acreedor, deudor y acreedor. Siempre hay un deudor que, como dicen, ¿no? Deben 5.000 soles y hay un acreedor que recibirá un beneficio de 5.000 soles, ¿sí? Siempre hay un deudor y un acreedor, ¿sí? Tengamos en cuenta siempre eso. Nuestro tercer principio es nuestro principio de ente. Este principio de ente no es otra cosa más que el nombre de la empresa, ¿no? El nombre de la empresa o la organización de la cual nosotros vamos a presentar esa información financiera, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? Si una entidad, ¿no? Un ente, ¿no? Por ejemplo, la empresa X y Z, ¿no? El señor Pérez es dueño de esta empresa X y Z. Pero recordemos que cuando se constituyó la empresa X y Z, se constituyó con un nombre que es empresa X y Z, tiene sus propios bienes, el cual responde de forma limitada con esos bienes y adquiere, pues, como dicen, una personería, ¿no? Una identidad. La empresa adopta una identidad. A esa identidad también le llamamos ente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso, no? Dice que el señor Pérez es dueño de la empresa X y Z. Él quiere comprarse una casa de playa con el dinero de la empresa y sabemos que pues, esta casa de playa no tiene ningún propósito para la empresa X y Z, ¿no? Entonces yo les preguntaría, ¿no? ¿La empresa puede asumir esos gastos? ¿Tiene que ver algo con la empresa? ¿No? Por el principio de ente, no tendría que ver, ¿no? La empresa no asume estos gastos personales. El señor Pérez es otra persona. Si bien es cierto es el dueño, pero es otra persona. Recordemos que ente, relacionado con el nombre de la empresa, ¿no? Es como decir, es una nueva persona identificada como empresa X y Z. El señor Pérez, por lo tanto, es considerado como una tercera persona, ¿no? Nuestro cuarto principio es el principio de bienes económicos, ¿no? Nosotros como bienes económicos, ¿qué podemos entender de esto? Pues tenemos bienes físicos y bienes intangibles o bienes no materiales, ¿no? De los cuales cada uno de ellos, tanto físicos como no materiales o intangibles, ¿no? O intangibles, ¿no? Se encuentran valorizados. Un ejemplo acá tenemos como bien inmaterial o intangible, pues la marca Adidas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la empresa pues Adidas, que es reconocida y preferida por el público, ¿no? Se encuentra valorizada en términos monetarios de acuerdo a la apreciación por el público, ¿no? Se encuentra valorizada de acuerdo a una apreciación que tiene el público con respecto a la marca, ¿no? Ese es como un bien inmaterial, un ejemplo de bien inmaterial o intangible. Bienes materiales, tenemos como ejemplo pues las maquinarias, ¿no? Muebles, computadoras que tiene una empresa, ¿no? Las cuales pues se pueden valorar pues inicialmente pues a su precio de adquisición.
¿sí? Para tener más en claro este principio de bienes económicos. Nuestro quinto principio que tenemos, pues es lo que es moneda común denominador. Pues moneda común denominador hace alusión, pues, a lo que es referencia, a lo que es la moneda legal donde opera el ente, ¿no? Por ejemplo, si la empresa X y Z opera acá en el Perú, ¿no? Entonces, ¿en qué moneda deberían registrar sus actividades financieras, sus actividades, sus hechos económicos, sus operaciones? Pues en soles peruanos, ¿no? Es la moneda legal donde opera el ente. Ahora, hay ciertas situaciones para comentarlas que con la debida autorización del ente regulador, como por ejemplo en el caso de la Superintendencia de Mercado de Valores, que es un ente regulador, si la empresa solicitase que se lleve en otra moneda distinta a la del país, claro, se puede hacerlo, pero con una previa autorización del ente regulador, ¿no? En el caso, pues, del principio número 6 tenemos lo que es empresa en marcha, y debemos entender nosotros que empresa en marcha, pues, es la función permanente de continuidad de la empresa, ¿no? Cuando la empresa se constituye, pues, para poder operar por un tiempo indefinido, ¿no? Creo que no se crea una empresa con la finalidad, pues, de querer que se, digamos, que se cierre, pues, a un tiempo determinado, ¿no? O sea, a 2 años, 3 años, no sé, pero la finalidad, pues, de acuerdo a este principio, es que la empresa siempre se entiende que la empresa sigue en marcha siempre. Un ejemplo de ello, nosotros tenemos a la empresa constructora, una empresa constructora que ha firmado un contrato para realizar un proyecto por 5 años. Entonces, ¿qué nos puede evidenciar esto? Si la empresa firma un contrato para realizar este proyecto por 5 años, demuestra que la empresa, pues, tiene una proyección de continuar realizando, pues, las operaciones, ¿no? Es por la finalidad con la que fue creada la empresa. Mediante este ejemplo, nosotros entendemos lo que quiere decirnos el principio de empresa en marcha. Nuestro principio número 7, estimados asistentes, es el de evaluación al costo. Lo que es evaluación al costo, nosotros tenemos que entender que un activo, ¿no? Un bien que pueda tener la empresa, cuando se adquiere, puede estar sujeto, pues, evaluado a lo que es un valor de adquisición, costo de adquisición o un costo de mercado, ¿no? El siguiente ejemplo, ¿no? Tenemos a la empresa compró todo Sociedad Anónima, ¿no? Adquiere una máquina para que fabrique galletas, ¿no? Le cuesta 20.000 soles a esta máquina, como lo traen de Estados Unidos, es importada, ¿no? También se gasta, pues, en flete o transporte, ¿no? 1.800. Y para fijar, preparar y instalar la máquina, ¿no? Y ponerla en funcionamiento, nos cobran, pues, 1.000 soles más, ¿no? Ahora, ¿cuál será el valor, ¿no? El valor al costo de esta maquinaria hasta que quede operativa? Tengamos en cuenta que nosotros consideramos como costo de adquisición todos los desembolsos que se puedan haber realizado hasta que esta máquina esté operativa para poder producir. Entonces, ¿cuál será el costo en este caso? El costo de adquisición de esta máquina será valorizado en 22.800, costo de adquisición, ¿no? 20 más 1.800 más 1.000 me dan los 22.800. ¿Sí? Este es un ejemplo en el caso de que sea un costo de adquisición. En el caso del principio número 8, tenemos referido a lo que es el periodo, un sinónimo de esto. Cada vez que nosotros nos digan principio de periodo, nosotros tenemos que irnos a lo que es el tiempo de la información que se presenta, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos, como ejemplo, nosotros tenemos que la SUNAT siempre pide su información en un periodo de 12 meses, ¿no? Para que pueda determinar que el impuesto a la renta a pagar mediante las declaraciones juradas anuales, ¿no? Ahora,
este cronograma lo proporciona SUNAT para poder presentarlo de manera anual. Pero no necesariamente se tiene que hacer de forma anual. Hay entes reguladores como u otras, pues, que es la Superintendencia de Mercado de Valores o la Superintendencia de Banca y Seguros, que piden presentar pues una información de manera trimestral, semestral. Y no necesariamente porque los entes reguladores lo vayan a pedir, porque también puede ser que los dueños de la empresa puedan solicitar esta información que se haga de forma mensual. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? De poder tener visibilidad de cómo la empresa está caminando, ¿no? Y no esperar todo un año donde nos podemos dar sorpresas de que tenemos, por ejemplo, dentro de la fotografía del estado de situación financiera que vimos hace unos momentos, que tengamos tantas mercaderías, ¿no? No tengamos tantas mercaderías, no tengamos dinero o que tengamos obligaciones muy altas que ya no se van a poder responder, ¿no? Entonces, siempre es importante, ¿no? Ya eso es un tema de definir, lo define ya la dirección de la empresa, cuál va a ser el periodo, ¿no? Que debería darse, o sea, de manera interna, de forma interna, pero siempre cumplir con lo que los entes reguladores piden, ¿no? La información, en qué tiempo, ¿no? Lo normal nosotros que trabajamos aquí, se estila trabajar pues a un año, pero eso no obedece a que se haga pues de manera mensual, trimestral, bimestral. Eso ya es definición de la empresa de acuerdo dentro del medio en que se están operando, ¿no? Nosotros aquí, pues, por principio de periodo, acá vemos, por ejemplo, el cronograma de vencimientos, de impuesto a la renta para este ejercicio 2020. Por principio de periodo, se tienen que presentar pues, la información de acuerdo al último dígito del RUC, ¿no? Estamos viendo cómo se presenta en el mes de marzo, casi fines de marzo e inicios de abril del 2021, ¿no? Esta información es preparada por colegas contadores para que puedan determinar cuánto es lo que va a pagarse como impuesto por el año 2020. Esto ha sido extraído de la página de SUNAT, la fuente lo hemos extraído de la página de SUNAT, en los cronogramas que han sido establecidos para la presentación en este año 2021 con respecto a la información del ejercicio o periodo 2020. Nuestro principio 9, nuestro principio número 9, pues es el principio de devengado. Este principio pues de devengado también nosotros lo vamos a llamar principio de reconocimiento de ingresos de ingresos o gastos, ¿no? Siempre es importante que nosotros hablemos de devengado, reconocimiento de ingresos o gastos, o también acumulación de estos, con la finalidad de poder determinar un resultado dentro del año, ¿no? Puedo tener como resultado, pues, una utilidad, puedo tener como resultado, pues, una pérdida, ¿no? Si tenemos, pues, mayor utilidad, eso es porque hemos tenido mayor ingresos que gastos, o viceversa, ¿no? Pues, si hemos tenido mayores gastos que ingresos, pues, es una pérdida, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta de que siempre la importancia de tener en cuenta este principio de vengado nos va a ayudar a ver qué tan rentable puede ser un negocio, ¿no? O sea, una empresa. Si la empresa no está produciendo eh, lo que en el giro de negocio debería arrojar pues un valor agregado, una utilidad, pues definitivamente se tiene que realizar pues el análisis, la evaluación del caso, por qué se está obteniendo este resultado, ¿no?
ya no estamos, estamos comprando cosas muy caras o mi ingreso le estoy dando el margen tan bajo de que no me permite cubrir otros gastos, o si no también puede ser que no esté vendiendo lo suficientemente, ¿no? Lo suficientemente, no tengo una buena cartera de clientes eh, que pueda permitirme que yo esté colocando mis productos, ¿no? Ahora, el reconocimiento, pues, del ingreso y el gasto, mediante este ejemplo, lo vamos a ver, vamos a decir, por ejemplo, un consumo de teléfono, ¿no? Del mes de enero para la empresa, ¿no? Y lo pagan en febrero. Ahora, nosotros tenemos que tener en claro que esto lo vamos a registrar, lo vamos a reconocer como gasto, ¿no? Este consumo, se registra el consumo no de, no de aguas de teléfono, disculpen ustedes, ¿no? En el mes de enero. ¿Pero por qué en el mes de enero? Porque es el mes donde se ha hecho el consumo. Pero profesor, usted acá me dicen que el mes de febrero se pagó. Recordemos que este principio de vengado no toma en cuenta cuándo se cobra o cuándo se paga, sino cuándo se realiza el consumo, ¿no? O cuándo se cierra este ingreso, ¿no? No consideramos el mes de pago, ¿no? Sino cuándo se consumió, para que quede claro, ¿sí? Así que no vemos cobros o pagos, ¿no? Sino cuándo se realizó el ingreso y cuándo se consumió el gasto, ¿sí? Nuestro principio número 10 es nuestro principio de objetividad. Ese principio de objetividad es, también lo podemos llamar evidencia, ¿no? Y mediante este principio, pues, de objetividad es hablar sobre cosas que me permitan medir, ¿no? Por ejemplo, el 15 de julio se compran acciones, 10 acciones por 100 soles cada una. Sin embargo, al finalizar el mes, las acciones en el mercado solo valen 80 soles cada una, ¿no? Para nosotros obtener, pues, una objetividad, ¿no? En relación a cómo estas acciones, que son títulos valores, ¿no? Que se transan en la bolsa de valores, ¿no? Tenemos que reflejar, si bien es cierto, pues el 15 de julio se compran acciones que valen 100 soles, pero ese valor no se va a mantener, no se mantiene diario, ¿no? Una acción, como todos sabemos, pues o sube o baja, dependiendo de su apreciación y de otros factores, ¿no? Factores económicos, políticos y bueno, entre tantos, que al final me puede determinar que este precio por acción, en el cual lo adquirí inicialmente por 100 soles, vaya a bajar o vaya a subir. En este caso, vemos que si nosotros vamos a presentar esta información de estas 10 acciones a un fin de mes, ¿no? Vemos que a fin de mes la acción vale 80 soles, ¿no? Entonces yo no voy a decir un registro objetivo dentro de la contabilidad es ajustar el valor a esos 80 soles, ¿no? Por lo que nosotros estamos evidenciando cuánto es el precio del mercado y no el precio de 100 soles, ¿no? Porque si no lo estaríamos como sobrevalorándolo, ¿sí? Tengamos en cuenta entonces eso bajo el principio de objetividad, este ejemplo como bajo el principio de objetividad, que no es más que una evidencia, ¿no? De poder ajustar a la realidad los precios, en este caso de las acciones a una fecha determinada que se presenta en la información financiera. Nuestro principio que nos sigue es nuestro principio, el principio de realización, principio 11, de acuerdo al orden que hemos establecido en las PPT. ¿No? Y cuando hablemos de lo que es realización, pues estamos hablando de hechos concretos y no supuestos, ¿no? Entonces nosotros no podemos, dentro de la contabilidad de una empresa, no podemos hablar
sobre operaciones supuestas que vaya a reflejar en esa información financiera, ¿no? Porque no hay algo concreto. Yo no sé si es que recibiré, pues, concretaré una venta, o si por otro lado voy a concretar, por ejemplo, voy a comprar mercaderías, ¿no? Viendo si es que sale stock o no dispongo de stock, ¿no? Entonces, para eso es que la contabilidad me sirve para, con hechos concretos, bajo cosas concretas, poder tomar decisiones. Un ejemplo de este caso, que es de realización, nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Que su amigo, un amigo cierra un negocio con la empresa Importaciones ABC, Sociedad Anónima, y establece cláusulas del negocio, ¿no? Y los riesgos del mismo. Por tanto, sí se puede contabilizar este negocio, ¿no? Ya que cumple con el principio de realización. ¿Por qué? Porque se debe registrar, es un hecho económico, esta venta pues es un hecho económico, que ha habido ha habido un acuerdo de ambas partes, ya nosotros una vez que hemos transferido, hemos entregado la mercadería a este cliente, entonces ya hemos transferido también los riesgos que tiene. Por lo tanto, es ahí cuando yo realizo el registro bajo el principio de realización, ¿sí? No antes de eso, porque esto ya estaría evidenciando pues un hecho concreto. También nosotros, a ver, tenemos el principio 12 que se refiere a lo que es prudencia, y cuando hablemos de prudencia, nosotros tenemos que ver que no tenemos que subestimar, ni no subestimar, ni sobreestimar los hechos económicos, como ya sabemos que los hechos económicos son las operaciones que realizan empresas, ¿no? Un ejemplo, si hace un mes compré una máquina a $200 y el mercado ahora lo cotiza a 180, pues la contabilidad en este caso va a tomar el menor valor del activo, ¿no? O sea, ¿en cuánto? Sería en 180, porque no lo estaríamos sobrevalorando, ¿no? Para tener un ejemplo. Nuestro principio número 13 es nuestro principio de uniformidad, ¿no? Nosotros en este caso, cada vez que hablemos de uniformidad, tenemos que tener en cuenta que se refieren a criterios similares para comparar una información, ¿no? Generalmente, pues, si yo, por ejemplo, adquiero mercaderías, ¿no? En el año, por ejemplo, mercaderías que adquiero por 2.000 soles, ¿no? Y al registrar cada vez esa salida de las mercaderías de mi almacén, lo hago a través de un método que ha definido la dirección de la empresa, de valorizarlos a través del método PEPS, que es un método permitido de primeras entradas, primeras salidas. Por lo tanto, si yo tengo esta compra inicialmente de 2.000, ¿no? Entonces al venderlo van a salir por 2.000 soles, por los mismos 2.000 soles. Es la única compra y por lo tanto esta mercadería sale también a el precio de 2.000 soles. Pero ¿qué quiere decir más allá de esto? Yo puedo entonces aplicar este método PETS de primeras entradas, primeras salidas. En el año 2019 debo haber aplicado método PEPS, y en el año 2020 también debemos tener una comparatividad, ¿no? De mismos criterios que se lleven de un año a otro año, ¿no? Para poder tener uniformidad, ¿no? Más que nada eso. Nuestro principio número 14 es nuestro principio de significancia o importancia relativa. Y cada vez que hablemos de este principio de importancia relativa o significación, vamos a referirnos a lo que es materialidad.
¿no? Entonces, la materialidad, con este ejemplo, vamos a decir, ¿no? Que una empresa con venta de 5 millones, ¿no? mensuales, realiza una compra de 200 soles, ¿no? En útiles de oficina. El último día del mes, ¿no? En el cual se debe registrar en la contabilidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿los 200 soles, pues, resultarán significativos para poder registrarlos? O sea, y digamos, como estoy presentando una información, ¿no? Debería presentar, o sea, debería en sí lo más equitativo, imparcial, es que yo presente estos 200 soles dentro de Balance, pero me va a afectar a que yo no lo registre dentro de este mes, de ese mes que ya está cerrando. ¿Va a impactar en algo? Definitivamente no. Si es una empresa que maneja un promedio de 5.000 millones de soles mensuales, los 200 soles no le hacen, en otras palabras, ni cosquillas, ¿no? Entonces no quiere decir que no se vaya a registrar, pero se puede regularizar en el mes siguiente para poder, registrarlo, ¿no? Eso es con respecto a lo que es materialidad, pero si yo tuviese una operación, ¿no? que me vaya a olvidar, ¿no? Que sea, por ejemplo, de 1 millón de soles, 2 millones de soles, definitivamente operaciones de ese tipo, vamos a decir que es material, ¿no? O sea, importancia relativa van a tener, ¿no? Van a tener una gran importancia porque definitivamente va a impactar. Si yo no reflejo esta información dentro de un estado, dentro de la información que se le presenten a los usuarios, en este caso los dueños u otros interesados, ¿no? O usuarios de esta información, pues puede hacer impactar en la toma de malas decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy reflejando algo que definitivamente puede terminar en que la empresa pueda pedir, un ejemplo, ¿no? Un préstamo indebido, ¿no? A tener que contratar quizá mayor cantidad de empleados para vender, ¿no? Si es que no se reflejan cosas, ¿no? Pueden distorsionar muchas cosas y se pueden tomar malas decisiones. Eso sí es que yo dejo de reconocer en el mes que se debe, en el tiempo que se debe, algo que me impacte fuertemente, pues de acuerdo a lo que mueve la empresa, ¿no? Si es simplemente un criterio en decir, bueno, si la empresa mueve 5.000 millones de soles, pues 200 soles no me hacen nada. Pero eso ya es un tema, un criterio que uno debe tener dependiendo, no solamente vamos a definirlo por el tema de un valor monetario, ¿no? De un valor monetario como se ha hecho en este caso, sino también por el tipo de operación, ¿no? Quizás esta empresa se fusiona con otra, ya se la compra de la compra de otra empresa, ¿no? Y quizá ese valor, pues definitivamente se tiene que reflejar porque es un hecho de importancia, ¿no? Es un hecho de importancia que se puede haber dado. Entonces el criterio se tiene que dar no solamente por el tema el valor monetario, sino también el tipo de transacción, ¿no? Qué tan importante es para la dirección de la empresa o para las entidades reguladoras u otros usuarios que puedan llegar a consultar la información o revisar la información financiera, ¿no? Nuestro último principio, nuestro último principio que tenemos, pues es el principio de exposición. Pues este principio de exposición, nosotros vamos a decir que se refiere a la visibilidad de la situación de la empresa, ¿no? Visibilidad de la situación de la empresa. No todos los hechos se registran en la contabilidad y se terminan revisando en el estado financiero o información financiera, ¿no? Presentando monetariamente valorizado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo digo exposición, siempre nosotros tenemos un detalle mayor de nuestros estados financieros y lo cual se pueden revisar en las notas a los estados financieros, ¿no? Para una mayor comprensión, ¿no? Para una mayor comprensión de los usuarios que puedan
puedan consultar, quieran consultar de cómo está la situación de la empresa, ¿no? A una fecha determinada. Un ejemplo de esto, pues, por ejemplo, una empresa entrega su información financiera a sus accionistas con todas las actividades económicas que se ha realizado, ¿no? Y para que estos lo puedan interpretar y puedan tomar decisiones, se ponen a revisar las notas a los estados financieros, donde encuentran el detalle de qué es lo que compone, por ejemplo, una cuenta, si yo digo efectivo, ¿no? Yo digo efectivo y nosotros vamos a ver aquí, vamos a regresar un ratito a nuestro ejemplo, por ejemplo, en efectivo y equivalente de efectivo, nosotros decimos, uy, tenemos 15.640, pero dentro del efectivo no es suficiente que nosotros podamos ver este número que fríamente me indican, pero no me da idea de qué se compone, en qué se compone efectivo o equivalente a efectivo. Tendré solo efectivo, tendré cuentas de ahorro, tendré depósitos a plazo, ¿no? Entonces, tendré fondos restringidos en mis cuentas por cobrar comerciales. Estos 26.000 no me dicen mucho. Qué clientes me pueden estar debiendo? ¿A qué plazos? Y todo ese detalle lo podemos ver en las notas a los estados financieros para una mejor comprensión, mayor comprensión de los usuarios. Ahora, nosotros entendemos como usuarios, entendemos como usuarios pues a los famosos stakeholders. Stakeholders, usuarios, y no necesariamente son los accionistas, son los entes reguladores, son los trabajadores, son los clientes, son los inversionistas, todo aquel interesado en la información de la empresa a una fecha determinada. ¿Sí? Entonces, todo ese detalle lo puede brindar las notas a los estados financieros, ¿no? Que complementan a los 4 estados financieros, ¿no? El que acabamos de ver es el estado de situación financiera, pero tenemos otros 3 que los iremos viendo, es el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Y esto para una mayor comprensión de su parte. Bueno, a continuación tenemos, después de haber revisado los principios, unos casos, ¿no? Unos casos prácticos aquí. Vamos a decir, por ejemplo, en el primer caso, se cobra la factura al cliente, ¿no? Se cobra una factura al cliente. Entonces, ¿qué principio podemos ver reflejado aquí? ¿No? Vamos a ver que hay una figura, pues, de un comprador y un vendedor, ¿no? Un comprador y un vendedor. Y el principio que se va, pues, a tener que cumplir de todas maneras, pues, es el principio de partida doble, ¿no? Nosotros acá tenemos un deudor y un acreedor, ¿no? Tenemos al deudor, que viene a ser el comprador, y el acreedor, quien es que ha realizado la venta, ¿no? El vendedor. Nuestro segundo caso es, dice, electrocomercial dedicado a venta de productos ferreteros, paga recibos, paga el recibo de boleta de venta, ¿no? Paga el recibo de boleta de venta por el pago de pensión del hijo del dueño. O sea, paga la pensión del hijo del dueño. Digo, esta boleta de venta debe registrar en la empresa electrocomercial. No, definitivamente que no, ¿no? El hijo del dueño, pues, está pagando sus estudios, pero no tiene que ver nada con electrocomercial, ¿no? Por lo tanto, esta operación, este hecho económico, no se debe registrar, ¿no? No tiene que ver nada con electrocomercial. ¿Bajo qué principio? De ente. Ente. Tercer ejemplo, tenemos que se adquiere servicios de publicidad por 12.000 soles, ¿no? Total, desde octubre de 2020 por un año, y se estima que las ventas por los meses restantes del 2020 serán de 6.500 soles, ¿no? Aquí, en este caso, nosotros tenemos que registrar por un principio de equidad, ¿no? Equidad, lo que corresponde al primer año, los otros 6.500 al segundo año, ¿no? No podemos registrar todo de un solo, como en un solo golpe, porque no corresponden. Equitativamente se reconoce en el ingreso, y también no solo el principio de equidad, sino también el principio de devengado, ¿no? Porque tenemos que reconocer de acuerdo cómo se vaya
realizando este ingreso, ¿no? Un primer año donde voy a registrar los 6.500 y los otros 6.500 en el segundo año. Como cuarto ejemplo, tenemos que el gerente de la empresa compró un auto para su movilización. Él lo utiliza para ir a la empresa ABC, ¿no? Este equipo no se adquirió a nombre de la empresa, ¿no? ¿Representa un bien para la empresa ABC? No representa nosotros decimos en este caso que no representa un bien para la empresa ABC. ¿Bajo qué principio? El principio de bienes económicos. Me ayuda a identificar el principio de bienes económicos que este auto que lo ha comprado el gerente de la empresa, ¿no? No tiene que ver, ¿no? No tiene que ver con la empresa. Y también se cumple el principio de ente, ¿no? Para tener en claro. Acá estamos poniendo ejemplos en el cual se puede presentar un principio u otros más principios para nuestros casos prácticos. Por ejemplo, en nuestro caso número 5 nos indica que la moneda que rige en el Perú es soles. Ahora, los estados financieros que se reportan a los entes reguladores se muestran en esta moneda. ¿Bajo qué principio? Principio de moneda común denominador. Como sexto ejemplo, tenemos que se vende mercaderías por 1.000 soles en junio y lo cobramos en julio. ¿Cuándo reconocemos la venta? En primer lugar, nosotros tenemos que identificar, muy aparte de que se haya cobrado o no en julio, cuándo hemos realizado esta venta, cuándo hemos realizado esta venta, ¿no? En junio. Por el principio de vengado debemos registrarlo en junio. Y el principio también de realización, ¿no? El principio de realización porque se ha concretado la venta. Como séptimo caso, tenemos que el contador no registra compra de útiles de 600 soles, ¿no? El monto a comparación de lo que registra la empresa no es importante. ¿Cuál es el principio que aplicamos aquí? Para poder definir esto, si es que se registra o no, bajo el principio de importancia relativa. ¿Sí? Entonces, nuestro último caso nos indica que se adquiere laptops para el área de sistemas. Se registra el valor de compra como costo de adquisición. Y este ejemplo, este casito que tenemos aquí, es aplicando pues el principio de evaluación al costo. Sí, señores, entonces nosotros hemos revisado cada uno de estos casos que nos ha permitido pues identificar los 15 principios que hemos desarrollado dentro de la exposición. Dentro de la exposición para un mayor detalle de cada uno, ¿sí? A ver. Entonces, luego de esto, pues vamos a llegar a algunas conclusiones. ¿Y qué vamos a decir? Pues no, que la contabilidad permite tener un conocimiento y control absoluto de la empresa, ¿no? El objetivo, pues, de la contabilidad, ¿cuál va a ser? De proporcionar información sobre los hechos económicos y financieros que se desarrollen en la empresa, que hay en la empresa, a una fecha determinada. Ahora, la contabilidad, tenemos que decir que es de forma ordenada, clara, se sintetiza, es veraz, es objetiva, ¿no? Y todo esto, ¿por qué lo decimos? Porque está desarrollado, pues, a un marco normativo, primero, como es el caso de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Entonces, luego de esto, pues, estaremos, pues, absolviendo sus consultas. Estamos en vivo a través de la Cámara de Comercio Exterior. Vamos a ver, vamos a revisar si tenemos algunas preguntas, ¿no? Vamos a ver, un momento. A ver, vamos a revisar. A ver, John Batallanos, buenas tardes. Si no tengo experiencia en el nuevo trabajo que quiero laborar, pero sí tengo estudio o pienso estudiar, ¿qué me aconseja? A ver, el caso de la contabilidad, en el tema de la contabilidad, como toda, como toda carrera profesional,
¿no? Tiene que, definitivamente, pues, práctica, todo es práctica, ¿no? Y siempre es importante que uno complemente siempre esta práctica con algún estudio, ¿no? Definitivamente, la práctica hace que uno tenga experiencia y afiance, ¿no? Pero siempre también tenemos que tener pues, una base de conocimientos, por lo cual tienes que tener para que sepas por qué motivo estás haciendo esto, ¿no? Si bien es cierto, en la práctica se realiza, pero tienes que saber por qué lo estás haciendo, ¿no? Y eso te lo da, pues, un conocimiento que lo puedes adquirir, pues, a través del estudio, nada más, ¿no? Dándole, investigando, viendo, ¿no? A qué se refieren, ¿no? Lo que sí es importante siempre, ambos van de la mano, ¿no? Esa es mi sugerencia, mi estimado John Batallanos. Espero haber absuelto tu consulta, ¿no? La importancia siempre de que la parte práctica va acompañado siempre con la parte de estudios, ¿no? A ver, estamos en vivo, otra vez en la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Vamos a ver si tenemos alguna consulta más. Vamos a ver, vamos a ver una consulta más. Ya hemos dado respuesta a John en vivo. Vamos a ver. A ver. Bueno, ya no tenemos ninguna consulta. No tenemos ninguna consulta a través de la página. Estamos en vivo. Así que conmigo, pues bueno, en caso posteriormente pues hay alguna consulta con respecto a lo realizado el día de hoy, pueden pues pueden comunicarse a través del WhatsApp, al correo, acá las redes sociales, Facebook, Instagram o LinkedIn, ¿no? Para poder realizar alguna consulta que les pueda quedar dudas de lo desarrollado el día de hoy. Conmigo, pues bueno, agradecerles por por haber estado en esta conferencia. Que los que no pudieron, pues bueno, tienen para hacer las consultas a través de las redes sociales o a través de esta información. Y conmigo será hasta el día jueves, donde veremos otros puntos que están ya indicados para el curso de contabilidad para emprendedores. Conmigo muchas gracias y será hasta el día jueves. Buenas tardes.